Hola, muy buenas tardes, Dios te bendiga. Te habla la comisionada Aurora Pérez de acá desde la ciudad de Bogotá, República de Colombia, con la segunda parte de este curso de capellanía básica, la introducción a la capellanía. Vamos a hacer un pequeño recorderis como son los objetivos generales. Uno de los objetivos generales decía predicar las buenas nuevas de salvación a toda persona, pueblo o nación, demostrar el amor de Dios. Predicar que Jesús es la respuesta a toda necesidad del ser humano. Ayudar al prójimo, ya sean mujeres abusadas, ya sean niños abandonados, rehabilitación de adictos, extranjeros, alcohólicos anónimos, personas con enfermedades terminales, realmente ancianos, personas privadas de libertad, jóvenes desorientados, entre muchas otras personas. Uno de los objetivos específicos de esta clase es conocer qué es capellanía y el origen de qué es capellanía, saber la referencia al término capellán, aprender la referencia bíblica del uso de la capellanía, en este caso Lucas 10, que se trata de la misión de los 70, reconocer los diferentes escenarios donde un capellán puede hacer la obra. Entonces hablamos un poco acerca de la introducción, acerca de Martín de Tours. Sabemos que Martín de Tours fue un soldado que desde los 16 años ya estaba en las filas del ejército de Roma. A los 24 años este hombre tuvo una visión en su cuarto, porque una noche antes él vio un mendigo que le estaba pidiendo comida y aunque él no tuviera nada, él rasgó su capa en dos y le dio abrigo a este varón. Cuando él está en su casa, él tiene un éxtasis, puede ser una visión o puede ser una experiencia con el Señor. Cuando el Señor Jesucristo le dijo, yo soy a quien tú cubriste. Aquí este varón se convierte al Señor, se bautiza y empieza a predicar la palabra, no solamente él, sino toda su tropa, porque este hombre era una persona muy importante, Martín de Tours. De hecho, en Roma, los católicos apostólicos romanos tienen capellanía. Esta palabra viene de allá. ¿Qué quiere decir capellanía? Capellanía realmente viene de capellán y el sufijo ia, que indica empleo o cargo donde se desempeña una función. La capellanía realmente es una expresión de lo que es un ministerio que coloca a aquellos capellanes dentro de varios escenarios, ya sean de hospitales, ya sean cárceles, ya sean universidades, sean escenarios deportivos, también centros psiquiátricos, también lo que es las oficinas gubernamentales, privadas, todo lo que es esta parte castrense militar. O sea, el capellán no tiene realmente un límite para él poder llegar y llevar la palabra. Entonces decíamos que hay varios tipos de capellanía. Está lo que es capellanía castrense, capellanía carcelaria, capellanía estudiantil, capellanía de hospicio, capellanía comunitaria, entre otras. Aquí el capellán, dependiendo del área donde él mejor se identifique y según sus talentos y según su llamado, puede entrar a estos lugares. Entonces, ¿pero de dónde viene el origen de la palabra capellán? Realmente viene el término de capilla, que quiere decir como baúl o un cofre. Realmente aquí la Iglesia Católica agarró un cofre o baúl que se llama capilla en Roma y colocó la otra mitad de la parte, de la capa. Entonces, bueno, esto es lo que se llama capilla. Realmente capellán es el que cuida este cofre, pero lo llevamos a la parte espiritual. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es una persona, es un hombre o mujer que tiene un llamado de parte de Dios a servir a la comunidad, a servir a los más necesitados, a aquellos en los cuales se les niega el derecho a estudiar, el derecho a tener una casa, el derecho a tener un alimento. Son personas de los que están por ahí en las calles, que están desprotegidos. Hay que llevarles el mensaje porque a ellos Dios también se dirigió. Entonces nosotros como capellanes, si tenemos realmente ese llamado, la primera forma que usted se da cuenta, la primera condición no es condición, la primera llamado o esa identificación que usted tiene es ese llamado espiritual que usted siente de servirle a la comunidad, de servirle a la humanidad. Y de segundo, si usted está asistiendo a alguna iglesia, su pastor debe de confirmarle y autorizarle que usted puede ser capellán. ¿Oyó?
Entonces, quería hacer ese recorderis. Nosotros nos basamos en un texto bíblico que está en Lucas 10, cuando el Señor habla de que los envió como ovejas en medio de lobos. Sabemos que el mal y el bien existe, sabemos que el trigo y la cizaña crecen juntos y es necesario. Una vez le dijeron al Señor, si es así, mejor arrancamos la cizaña, y el Señor dijo, no, porque eso no nos compete a nosotros. Es el Señor el que designa, el que respalda. Dios es el que nos envía. Así como Él envió a los 12 apóstoles, también envió a 70 también. Entonces los envió de 12 en 2. Y le dijo, los envío como ovejas, como cordero en medio de lobos. También les dijo, si seguimos en Lucas 10, también les dijo que la mies es mucha y pocos son los obreros. Y aquí quiero empezar porque hasta aquí llegué yo. En la primera parte les dije que algunas razones por las cuales el Señor había escogido 70. Entonces cuando Él dice que los obreros son pocos, entonces yo quiero decirles algo. Muchos son los hombres que disfrutan de las posiciones realmente que les colocan, pero no les gusta servir. Yo he conocido mucha gente que quiere el rango, que quiere, sí, yo soy capitán, yo soy mayor, yo soy comisionado, pero no les gusta servir. O sea, tienen la capellanía realmente no como llamado, sino por vanagloria. Y a eso no nos llamó el Señor, porque esto es de verdad. Usted tiene que ser un hombre y una mujer comprometidos, y un niño o un joven, porque tenemos también capellanes aquí, comprometidos con el reino de los cielos. No se puede jugar al evangelio, porque de Dios nadie se burla. Si Dios te hace este llamado, entonces acude a ese llamado que el Señor te ha hecho. Dice, cuando hablamos de los obreros son pocos, voy a leer algo para ustedes. Esta parte resalta la tendencia humana a buscar autoridad, prestigio y roles de mando, posiciones, en lugar de las tareas operativas, a menudo menos valoradas, que implican dedicación, humildad, servir. Muchos desean el estatus de líder, pero pocos quieren el trabajo humilde y el servicio, explicando por qué escasean los que se entregan a la misión de evangelizar o servir a otros. Un contraste entre el liderazgo visible y el servicio discreto que falta hoy en día. Quiere decir que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, porque cuando tenemos ese llamado, muchos acuden al llamado, pero son pocos los que le sirven al Señor. Entonces dice, rogale al Señor de la mies. ¿Y quién es el Señor de la mies? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que envía obreros a la mies. Usted y yo tenemos un compromiso de ser obreros en el reino de los cielos. Entonces, sigamos. Cuando Él dice, rogad al Señor de la mies, dice, ahora la mies es mucha, pero pocos son los obreros. El Señor realmente aquí se preocupa profundamente por las personas y decidió que esta era su obra y se llevaría a cabo a través de los seres humanos. Entonces ya quiere decir que si usted y yo adquirimos este compromiso, debemos de ser firmes, constantes, porque en la constancia ahí está la victoria. Entonces yo te invito, amado amigo, amado capellán, que sigas, no te vayas a rendir. El Señor te ha hecho un llamado y estamos aquí para que te capacites, para que tomes ese arado y sigas arando en la obra del Señor. Aleluya. Seguimos aquí con cuando dice no llevéis ni bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Realmente esto implica la fe, esto implica caminar en lo que no vemos, creer las promesas del Dios eterno, que cuando Él dice, yo tengo cuidado de ti, Él está cuidando de nosotros. No es necesario que tengas tu dinero para hacer la obra, no es necesario que tú tengas el uniforme para hacer la obra. Sin embargo, Dios te va a suplir, porque Él va a ver la intención de tu corazón y eso es lo que Él le interesa, que tú te comprometas. Dice, ¿y quién iré? Dice, yo iré, yo iré, yo iré. Entonces, entra en el compromiso
que hoy te estamos invitando. Entra a esta capellanía, que vas a aprender mucho a hacer cómo hacer un verdadero capellán. Y este es el principio de todo lo que vamos a ver en estas capacitaciones que te van a servir mucho. Entonces, aquí el Señor habla de que no tengamos en cuenta de eso, no llevemos nada porque el obrero es digno de su salario. El Señor en el camino te va a aparejar, te va a colocar personas que te van a ayudar, te va a dirigir. Es lo que Él, como nuestro comandante en jefe, el Señor te va a dirigir. Entonces, seguimos cuando dice, porque el obrero es digno de su salario. Jesús les dijo a sus discípulos que no consideraran el apoyo que se les brindaba como caridad, sino como un pago apropiado por su trabajo en favor de los reinos. Hay mucha gente en el camino que te va a querer honrar. Hay gente que el día que tú menos creas te va a regalar zapatos, te va a regalar algún dinero que tú necesites para de pronto un transporte para ti, para tus gastos. Es Dios quien va a poner eso en el corazón de ellos. Entonces dice que no lo veas como una caridad, sino como bendición de Dios, y para que también no le cortes la bendición a tu hermano. Dice también que Él los envió a curar, a sanar enfermos y todo lo demás. Quiero ir más adelante para resumir. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 20. Aquí habla del regreso de los 70. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Mucho pueblo que empieza a servirle al Señor y se olvidan de su salvación. Se olvidan, se gastan, porque cada vez que usted ora por alguien, de usted sale paz, de usted sale amor. Usted tiene que recargarse con la oración, con el ayuno, con la lectura de la palabra, con la administración del Espíritu Santo. Pero hay gente que no hace eso, sino que se creen de hierro, no lo sé. Y siguen sirviendo, se van desgastando en el camino. Y cuando vienen a ver, ya están en la carne. Prácticamente están apartados del Señor y todo lo que hacen lo hacen en su fuerza. Porque los dones son irrevocables, pero por los dones nadie se va a salvar. Ni por las obras nadie se va a salvar. Entonces no podemos descuidar esta salvación tan grande, dice Pablo. Quiere decir que tienes que llenarte, llénate, porque es necesario que el vaso cuando esté vacío vuelva y se llene. ¿De qué? De la oración, del ayuno, de la adoración, de la lectura de la palabra, de esa administración del Espíritu Santo, para que vuelvas ¿qué? A volver a dar de lo que Dios te ha entregado. Entonces, cuando ellos volvieron con mucho gozo, porque es que la gloria es del Señor. Nosotros realmente no hacemos nada. Nosotros solamente declaramos la palabra. Somos instrumento útil del Señor. Entonces déjate usar. Dios te ha dotado de dones, de talentos, de ministerio. Un día le daremos cuenta al Señor. Y Él nos preguntará, ¿qué hiciste con los talentos que te entregué? Y no puedes responder que tuve miedo y los escondí y aquí te los entrego. No, porque el Señor te los dio para que edificaras la casa de Dios, para que edificaras su iglesia, y de todo eso nosotros le vamos a dar cuenta. Entonces, métete a servirle al Señor como Él quiere. No vayas a una congregación a llenar un espacio, a llenar una silla, a ocupar una silla, no. Sal y predica la palabra. Eso es lo que el Señor nos ha enviado. En Mateo 28:19 dice, id y predicar a toda criatura este evangelio. Cuando el Señor dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, el éxito de los discípulos comisionados era especialmente su autoridad. Por eso no podemos perder nuestra autoridad. Y quiero hacer énfasis aquí. Mucha gente que no ora, mucha gente que no busca a Dios, mucha gente que ni siquiera lee la palabra y así se van a trabajar. Porque yo tengo un uniforme, porque yo ahora soy capellán, porque tengo esta posición dentro de la tropa o dentro de la organización, entonces yo tengo que ir a reprender un demonio. Y resulta que ¿qué pasó con los discípulos cuando quisieron reprender los demonios a un endemoniado? Quedaron desnudos, corriendo, avergonzados. ¿Sabe por qué?
porque esto no es relajo. Cuando usted se compromete y le dice, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, el Señor está tomando su palabra en serio. Mire, la palabra dice que si tú no puedes cumplir tus votos, mejor no hagas nada. No sea que el Señor te halle siendo mentiroso. Muchas veces nosotros nos comprometemos a algunas cosas y cuando no cumplimos, se nos toma como mentiroso, aunque no lo seamos. Así que tengamos mucho cuidado con estas cosas. Lo principal en el ministro, después del amor, es la autoridad en el Señor. Usted tiene que mantener la santidad. Usted no puede estar jugando entre dos aguas y entre dos pensamientos. Su pensamiento y su mente tienen que ser los pensamientos de Cristo. Ya usted ha tenido que disciplinar su carne. Ya usted ha tenido que tener ese espíritu de sujeción, que usted pueda sujetar la carne. Y no solamente la carne, sino la lengua. Muchos capellanes con la lengua así, bien larga. Eso tampoco sirve. Eso te destruye la autoridad. Eso te destruye la autoridad. No es lo mismo tener poder o tener autoridad. Usted puede tener una posición dentro de la capellanía. Usted puede tener un poder de dirigir, fiscalizar, de supervisar algunas cosas, pero no es igual tener poder que tener autoridad. Cuando la tercera parte, cuando Satanás se llevó la tercera parte del reino de los cielos, de los ángeles, ellos todavía tienen poder, ellos todavía operan. Una persona que opera es que tiene poder, pero no tiene la autoridad, porque Dios le quitó la autoridad a Satanás para dártela a ti, para dármela a mí como iglesia. Entonces no pierdas estos 5 que el Señor te está dando. ¿Sabes por qué? Porque este es el tiempo de nosotros los gentiles. Nosotros no somos el pueblo de Israel, nación. Nosotros somos la nueva Jerusalén espiritual. Pero mientras estén los gentiles, dice que hasta el último que se convierta, el Señor va a venir. Haz tu trabajo. ¿Tú quieres que Cristo venga? Predica la palabra. ¿Tú quieres dejar de sufrir en este mundo? Ya todo lo que está sucediendo en los últimos tiempos, ya viene la gran tribulación. Cristo viene pronto. Predica la palabra. Sé obediente. Aquí se te va siempre a decir lo que el Señor nos envió a hacer. Cuando Él dice que nos fueron comisionados, Mateo 28:19, la gran comisión, tú y yo somos comisionados a llevar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Eso es algo que no se nos debe olvidar. Eso es un mandamiento que el Señor nos dejó. Entonces dice, voy a leer algo. Dice, el éxito de estos discípulos comisionados especialmente era su autoridad sobre los demonios. Esto causó que Jesús les dijera que él veía a Satanás caer como un rayo. Cuando cayó tan rápido y dramático como un rayo, la Biblia en realidad menciona 4 caídas de Satanás. Cuando él dice de tener acceso del cielo a la restricción de la tierra, desde la tierra a la esclavitud del abismo por 1000 años. Y dice que desde el pozo del lago de fuego también. Eso está en Apocalipsis 20:10. Aquí Jesús le habla de la primera caída de Satanás, de lo glorificado, lo profano. Acuérdense que esta persona o este querubín, Dios lo hizo a punta de tamboriles. Este hombre estaba sentado sobre el monte del fuego, de la adoración, de la autoridad, de las finanzas, del poder, del oro y de la plata. Pero todo esto él lo perdió porque se rebeló y esto ya ustedes lo conocen. Entonces por eso es que él dice que lo veía caer como un rayo, pero no quiere decir que cayó como un rayo, sino que su caída fue tan dramática y tan repentina como un rayo. Eso está en Job, para los que les gusta escudriñar. Eso está en Job, capítulo 1, versículo 12. También lo habla Primera de Reyes 22:21 y Zacarías 3:1. Satanás todavía tiene acceso al cielo. Lean y escudriñen las escrituras y comprueben de lo que yo estoy afirmando en esta hora. Sin embargo, el éxito de los discípulos contra los espíritus demoníacos fue confirmación de que Satanás ya había caído de su lugar de autoridad y de poder. Y aunque todavía era poderoso, estaba en un lugar inferior. La caída de Satanás fue un juicio inmediato de Dios. Hasta ahí se las voy a dejar, porque el tiempo va corriendo. Él dice aquí, yo doy potestad, doy a serpientes y escorpiones. Si te atreves a vivir en Cristo Jesús, el Cristo resucitado, y compartes su reino
y todos los frutos de su victoria sobre Satanás. Eso lo dijo Meyer en un pensamiento. Dice, si te atreves a vivir en Cristo resucitado y compartes su imperio y todos sus frutos de su victoria sobre Satanás. Ella dice, este pensamiento yo lo quise colocar aquí para que tuviéramos algo acerca de esto, conocimiento. Dice, pero no regocijéis de que los espíritus son su gente. Esto ya se lo había explicado y quiero leer para ustedes. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, hizo una oración y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a tus niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermosa la oración. La primera vez que yo escuché esto para mí fue muy hermoso. Voy a aprovechar que me faltan ya 9 minutos para decirles qué implica realmente la capellanía. Dice, yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado a nadie, ni saludéis por el camino, porque es que estos saludos eran de 2 y 3 y 4 horas. Entonces, no hay tiempo para perder. Si hay que saludar, haga su manito y usted siga de largo. Dice que cuando llegásemos a una casa dijéramos, paz sea esta casa. Y si hay un hijo de paz, pues la paz que llevamos nosotros va a reposar en esa casa. Y si no nos reciben, sacudir el polvo de los pies y salir de esa casa. Eso fue lo que el Señor nos envió. Dice que vayan y sanen a los enfermos y predicad que el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Con esto concluimos lo que es la segunda parte de lo que es una pequeña introducción de lo que es la capellanía. En este caso, la misión de los 70. Dios hoy te quiere hacer un llamado. Amigo que me estás escuchando, creyente, simpatizante. Esto no es cuestión de religión. Esto no es cuestión de raza, ni de nación, ni de estrato social. Esto no tiene nada que ver con esto. El Señor le hizo el llamado a muchos, pero pocos escogieron el llamado del Señor. Dice que yo no elegí al Señor, dice que Él me eligió a mí. Y si Él me eligió a mí, te está eligiendo a ti hoy, para que tú tomes esa decisión de servirle al Señor sin mirar atrás. Porque el que toma el arado y mira hacia atrás, dice la palabra, no es digno de mí, dice el Señor. Entonces que hoy, con esta pequeña explicación, concientice que al Señor hay que servirle. Así como dice la adoración, al Señor yo le quiero servir y honrarle por siempre al Señor. Si algún día yo tengo que partir, seguiré la batalla hacia el final, algo así. He peleado la batalla, Señor. Seguiré mi carrera hasta el final. Yo también he guardado la fe, como dijo Pedro, como dijo Pablo, perdón. He peleado la buena batalla de la fe. Ahora me queda por recibir la corona de vida. Que nadie robe tu corona. Ese es mi deseo en esta hora. Los que están aquí haciéndonos compañía en esta hora, pues yo los invito a que se suscriban a mi canal, le den like y respondan el cuestionario que les voy a dejar a continuación en un link. Los que quieran, pues yo les puedo mandar el material a su WhatsApp para que lo respondan y ahí seguimos con la siguiente clase. La siguiente clase es Fundamentos del Capellán. ¿En qué se fundamenta un capellán? Voy a orar. Padre y Dios de gloria, de poder y de majestad, te doy gracias, Señor, por esta hora, por este momento, Señor, que tú me has entregado. Señor, esta palabra así la he entregado a tus hijos, Padre. Que ellos tomen conciencia, Señor, que a ti
debemos servirte, Señor. No solamente vinimos a adorarte, sino también a servirte, Señor. Porque en los negocios de mi Padre tengo que andar, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos llena y nos da ese pleno conocimiento, Señor, para llevar tu palabra a toda criatura y a lo último de la tierra. Señor, yo oro por todo aquel, Señor, que hoy toma la decisión de servirte, de seguirte, Señor, sin mirar atrás, Padre. Entrega, Señor, las llaves, Señor, de ese denuedo, Señor, para poder predicar el evangelio de la paz. Para que cuando llegue a una casa diga paz a esta casa y el reino de los cielos se ha acercado. Señor, te doy gracias y te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, mis amados y mis estimados aspirantes y capellanes, esto es todo por el día de hoy. Los estaré esperando en la próxima clase, en el módulo 2, que es Fundamentos del Capellán. No te lo pierdas. Dios te bendiga.